prensa. Iniciamos con Néstor Hernández de Canal 12. Buenas tardes. Al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, preguntarle, bueno, en los últimos días se ha especulado mucho y se ha tenido muchas dudas respecto a los respiradores que se perdieron o que se robaron, según el FBI, y que fueron encontrados allá en Miami, en la Florida. Y sobre todo porque no todavía se había pronunciado el gobierno de El Salvador al respecto. Y ya se habla también de una petición que harán diputados al mismo FBI para pedir más información. ¿Cuál sería su análisis al respecto o sus valoraciones? Y una pregunta más respecto a esta cifra que usted ha mencionado, 17 días consecutivos que han bajado los casos de coronavirus en El Salvador. También hay muchas especulaciones o muchas afirmaciones también que dicen que el gobierno manipula estos datos y que estaría esperando un incremento o incrementándolos de forma manipulada con la reapertura de la economía. Sí, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta interesantísima. Yo la verdad no nos pronunciamos como gobierno de El Salvador por una sencilla razón y es simple decencia. Si nosotros hubiéramos comprado los ventiladores, los respiradores artificiales, nosotros lo hubiéramos comprado a una empresa y por algún motivo se hubieran atrasado, ya sea por un robo allá en el país de procedencia o porque la fábrica no lo sacó a tiempo, pues evidentemente lo primero que hubiéramos hecho es un reclamo. Miren, ¿cómo es posible que ustedes dijeron que iban a venir tal día y se atrasaron? Pero cuando un gobierno nos da un regalo, pues yo creo que lo más absurdo sería reclamar, ¿no? Es decir, nos envían 250 respiradores artificiales sin cobrarnos nada, ni por el transporte, ni mucho menos por el equipo, ni por nada. Lo recibimos, le agradecemos, nos prometen que van a venir más, luego viene otro cargamento, tienen un problema ya. O sea, nosotros no manejamos la policía de Florida, ninguna de las policías de Florida, ni la de Miami, ni la de ningún lado. Entiendo que asaltaron a la compañía de carga, ni siquiera fue el gobierno. Tuvieron un problema ya, lo resolvieron, el FBI, como tú bien lo mencionaste, lo resolvió, recuperó los respiradores que se habían robado allá, unos delincuentes allá, y pues nosotros no teníamos por qué pronunciarnos. Sería una mala educación de parte de nuestro gobierno estar reclamándole al gobierno de Estados Unidos por algo que nos van a regalar. Viene el segundo cargamento y aquí está. Y luego ya recuperaron los otros respiradores. Incluso si no los hubiesen recuperado, me dijo el embajador, si no los recuperamos igual les mandamos otros. Pero vamos a tratar de recuperarlos. Bueno, nos avisaron que ya los habían recuperado allá en Estados Unidos, el FBI allá. Y entonces yo le dije, bueno, muchas gracias. Y bueno, van a venir pronto y vamos a hacer otro acto de entrega. Pero a mí lo que más me sorprendió fue, nosotros no íbamos a poner una postura oficial porque era absurdo de parte nuestra poner una postura oficial. Cuando empecé a ver algunos periodistas, analistas, diputados, decir y acusar, la diputada Cristina Cornejo incluso acusó al gobierno, dijo que era un nuevo caso de corrupción del gobierno. Entonces yo dije, bueno, voy a responder porque es tuit, ¿verdad? No, lo voy a dejar así. Y de repente el diputado Rodolfo Parker, en la comisión especial que está investigando, así le han puesto ellos, los fondos del COVID, y dice, vamos a pedirle información al FBI, que le informe a esta comisión especial, porque, ¿qué se cree? ¿De verdad él piensa que él le va a ordenar al FBI? O sea, el tipo está desquiciado. De verdad está desquiciado. Y lo peor que yo pensé que iba a ser una propuesta de un desquiciado. Pero de repente tiene los votos en la comisión y aprueban. En la comisión de la Asamblea Legislativa aprueban exigirle al FBI que le envíe la información de qué pasó con los respiradores que se robaron en Estados Unidos. Miren, yo creo que hay una cosa hay diputados loquitos, ¿verdad? Pero otra cosa es ser demente. Y de verdad yo creo que estamos viendo gente demente en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible? Están reclamando al gobierno de Estados Unidos porque tuvieron un problema en los Estados Unidos del cual no tiene nada que ver en El Salvador, más que nosotros éramos los beneficiarios, vamos a ser los beneficiarios, somos los beneficiarios.
Y yo no entendía, de verdad. Yo dije, qué extraño, ¿por qué están haciendo esto? Más van a enojar al gobierno, no al embajador, que es risueño. No, al gobierno de Estados Unidos de repente decir, miren, estos señores ya no les mandemos nada. O sea, él creo que es el único país que reclama porque le donan. Y yo no entendía qué pasaba. Decía, ¿cómo es posible que están haciéndole ese daño a nuestro país? Porque es un daño en nuestra imagen internacional, es un gran daño. Cuando nos quieren donar otra cosa, se la van a pensar 2 veces. O sea, esta gente nos está fiscalizando, que qué pasó, que por qué nos tardamos, que por qué no encontramos a los ladrones rápido, que por qué no recuperamos rápido, que por qué no le dimos más seguridad a los furgones. Yo pensaría 2 veces en donar un país así. Gracias a Dios, espero que el gobierno de Estados Unidos sepa que estos diputados ya se van. Entonces, ¿el punto cuál es? Y no representan a El Salvador. El Salvador está agradecido con el gobierno de Estados Unidos por este donativo. Y el gobierno de El Salvador, que somos el único ente autorizado para hablar en nombre del país, ya sea a través del presidente, o a través de Cancillería, o a través de nuestros sedes diplomáticas, el pueblo de El Salvador está agradecido con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos por estos donativos. Y no hacemos ningún reclamo por ningún problema que ellos hayan tenido. Es más, nos solidarizamos con ellos por cualquier problema que hayan tenido allá en los Estados Unidos. Pero para terminar con tu primera pregunta, yo no entendía qué pasaba, porque estaban haciendo algo tan absurdo que obviamente les va a costar incluso su imagen y todo, que ya casi no tienen, pero algo tendrán con alguna gente que todavía les cree un poquito. Y entonces, después entendí qué pasaba por ellos. Ellos siempre se han robado las donaciones. Entonces, ellos no entienden cómo es que no nos estamos robando las donaciones. Por eso hay un dicho que dice, el ladrón juzga por su condición. Es decir, en la mente de un ladrón, como o homicidas o encubridores de homicidas, como casi todos los que están ahí. Porque es cierto, y no lo digo yo, hay casos abiertos, hay casos que no han prosperado porque los han cubierto el fuero, no porque estuvieran ya en la cárcel. Y en la mente de ellos, que siempre se han robado las donaciones, que se robaron las donaciones de los terremotos, que se robaron el abono. Incluso yo recuerdo que hubo un país que nos condicionó una donación de leche y pidió que para enviarnos leche la iba a enviar color verde. O sea, le iban a poner colorante a la leche. No es nuestro gobierno, por supuesto, antes. No sé si recuerdan eso de la leche verde. Le iban a poner un colorante. Decían que estaba vencida, que nos habían mandado leche vencida, y no fue eso, sino que el gobierno que nos donó, que no fue el de Estados Unidos, fue un país europeo, nos donó una leche con colorante, porque aquí la leche que donaban la vendían y aparecía en los supermercados. Y claro, decían chiquito, donado, pero nadie leía eso, la gente las compraba, la leche donada, y no llegaba a la gente que iba a ser regalada, la vendían a precio normal. Entonces este país dijo, queremos donarle a El Salvador, pero ¿cómo hacemos para que no se la roben? Entonces a alguien en ese país se le ocurre, pintémosla de verde, un colorante no dañino para la salud, para que si alguien la compra en un supermercado y le sale verde, va a decir, esto no sirve. Y entonces no la pudieron vender y El Salvador no aceptó el donativo, porque no se la podían robar. O sea, ¿cómo se iban a robar la leche verde? Es como los billetes marcados. Cuando piden el rescate de un secuestro no quieren billetes marcados, porque el billete marcado no se puede usar. Entonces, en la mente de ellos que siempre se han robado los donativos, yo me imagino que dijeron, puchica, ¿cuántos ventiladores? Respiradores mecánicos, ¿cuánto cuesta cada uno? Oh, que no solo, a veces ustedes ven el respirador, pero no solo el respirador, es el respirador, es la maquinaria, es el monitor, es todo. Caro, y mucho más en cantidades grandes. Entonces dijeron, ¿cómo? Tienen que buscar alguna lucubración en su mente de cómo robárselo. Porque claro, el ladrón juzga por su condición, y son ladrones, juzgan por su condición. Nosotros tenemos que estarnos robando las cosas. Yo vi, por ejemplo, en la comisión, creo que la misma comisión, o fue la de Hacienda, que estaban preguntando que por qué habíamos comprado maíz. 23 millones de dólares de granos básicos. Cuando estábamos en medio de la pandemia se hablaba de una hambruna mundial. Entonces, yo le instruí al ministro de Agricultura, de que compráramos maíz y frijol y arroz. Porque si hay una hambruna, pero nuestro país tiene una reserva estratégica de maíz, arroz y frijol, ese maíz, arroz y frijol pueden mantener a nuestro pueblo comiendo, aunque sea lo básico, en una hambruna. Gracias a Dios la hambruna no se está dando y la economía se está levantando antes. Pero nos ha servido tanto el maíz, el arroz y el frijol para estabilizar los precios. Por eso es que ustedes han visto que en toda la pandemia, incluso post pandemia,
los precios se han mantenido dentro de lo lógico. No se han visto los grandes disparos de precios que se han visto en otras crisis. Entonces ellos, ¿por qué piensan que no? Ahí está toda la información. Como dijo el diputado Juan José Martel, nunca en la historia se había entregado tanta información a la Asamblea Legislativa de un gasto. Sin embargo, insisten que nos robamos los granos básicos. Y yo digo, ¿por qué? Entonces vuelvo la misma respuesta, el ladrón juzga por su condición. ¿Cuándo estabilizaron ellos los precios? ¿Cuándo se preocuparon ellos por la sostenibilidad alimentaria del pueblo salvadoreño? ¿Cuándo se preocuparon ellos para tener una reserva estratégica en una crisis? Nunca. ¿Pero qué es lo que siempre hicieron? Robar. Entonces cuando ellos ven que compramos granos básicos, no piensan en estabilizar precios, no piensan en sostenibilidad alimentaria, no piensan en reserva estratégica en una crisis, piensan en robar. Entonces piensan que nosotros tuvimos de haber comprado eso para robárnoslo. Aunque ahí está toda la información de para qué se ha usado, cómo se ha usado, dónde se ha usado, en qué se ha usado. Y luego me pregunto otra cosa. ¿Por qué esta comisión pide tanta información? Que se la vamos a dar, no hay problema. Y se la damos y más detalles. Y no solo qué, cómo, dónde, cuándo, para qué. Se han preguntado por qué no le han pedido un centavo de información a las alcaldías. Pero un centavo. Como le dijo el ministro de Hacienda, ni siquiera en las líneas presupuestarias. Que ojo, la línea presupuestaria es algo general. Decir líneas presupuestarias es como decir, vamos a gastar tanto en planilla, vamos a gastar tanto en material de construcción, vamos a gastar tanto en pavimentar calles, vamos a gastar tanto en comida, vamos a gastar tanto en medicamentos, vamos a gastar tanto en, qué sé yo. Las líneas presupuestarias no les han pedido ni eso. Ellos han agarrado la mitad del dinero que hemos agarrado nosotros y nosotros nos piden no solo la línea presupuestaria, sino para qué se lo gastó, cuándo se lo gastó, a quién se lo entregó, cómo se lo entregó, por qué lo hizo. Quiero ver la firma, quiero ver el DUI, quiero ver la huella digital del que lo recibió. ¿Por qué lo hizo en ese momento? ¿Por qué no le dijo de que venía de tal cosa? ¿Por qué lo hizo con ese fondo y no con el otro? ¿Por qué lo hizo en ese momento y no una semana antes? ¿Y las alcaldías que les han dado la mitad del dinero que le han dado al gobierno? Ni siquiera le han preguntado en qué. Entonces, ¿es realmente un compromiso por la transparencia y por la institucionalidad y por proteger los fondos públicos? No, están en campaña electoral y están en la campaña electoral a bordo y como ya no saben qué hacer, como ya no tienen nada, ya nadie les cree, imagínense que vaya Rodolfo Parker a decirle a una comunidad, yo les prometo que si votan por el PDC les vamos a dar un futuro mejor a todos ustedes. Obviamente nadie la va a creer, lo van a sacar a patadas de la comunidad. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo va a llegar Arena a decirle, miren, Arena es el partido del cambio y nosotros vamos a apoyarlos? Dennos otros 20 años y les juramos que esta vez sí vamos a trabajar por el pueblo. Con 2 décadas más vamos a hacer lo que no hicimos en las 2 décadas anteriores. Pues nadie le va a hacer caso, o al FMLN, que acaba de salir, ¿qué van a decir? Nos vamos a volver a pelear con los Estados Unidos para que nos vuelvan a cortar la ayuda, que nos vuelvan a quitar el TPS, que nos vuelvan a quitar que nos vuelvan a poner la alerta de viaje, que nos vuelvan a catalogar como un país no merecedor de ayuda. Todo eso se revirtió ahora en este gobierno. ¿Qué podemos ofrecerle el FMLN al pueblo? Entonces se han dedicado a querer empatar. No, pues sí, nosotros somos malos, ya saben, dicen, pues nosotros somos malos, ladrones, ¿qué más son? Asesinos, saqueadores, todo lo que son. Pero ¿saben qué? Ellos también. También. O sea, dice Rodolfo Parker, nosotros somos malos, pero ellos también. Dice Arena, nosotros somos malos, pero ellos también. Dice Lerma, nosotros somos malos, sí somos ladrones. Yo sé que nuestros expresidentes están presos y hay un montón de funcionarios huyendo con asilo. Uno en Nicaragua, el otro en México, el otro no sé dónde. Pero ¿saben qué? Ellos también son malos. Mire, el ministro se compró una cafetera bien cara. Ya claro, el ministro que $21 le costó. Pero todos los días sacan otra cosita, como la gotita, ¿verdad? Para que la gente vaya pensando, estos han de ser iguales. Por supuesto no vamos a ser tan idiotas de ser iguales que ellos y terminar igual que ellos. Pero claro, no tienen otro. No tienen otro. Tienen sus 2 exministros de defensa, pero bueno, con medida sustitutiva, pero eso es por el tema de justicia, pero capturados. Sus 2 exministros de defensa. Y el nuestro, querido por la población, anda trabajando con el agua hasta aquí en las tormentas, rescatando personas, cortando árboles, acompañando a la tropa, querido por la gente, a interpelarlo. ¿Para qué? Para empatarlo. O sea, ellos no van a vender la idea de que los exministros de defensa de ellos fueron buenos. Nadie se la va a creer. Pero lo que sí pueden tratar de hacer es tratar de empatar.
Entonces yo sí quisiera decirle, no a ellos, pues, porque la acusación que están haciendo es absurda y me imagino que el FBI se va a reír cuando reciba la exigencia de la comisión especial para la investigación de la Asamblea Legislativa, no sé qué. O tal vez por educación les van a mandar una notita de un párrafo. Por ahí anda, creo, porque por educación. Por el cariño que nos tienen a nosotros, los salvadoreños. Pero sí un mensaje al pueblo salvadoreño. Ya no les crean estos sinvergüenzas. De verdad. Es decir, yo creo que ya deberíamos estar aburridos, pues. O sea, cuando alguien viene y agarra y me dice, mira, pero en la portada de la prensa gráfica dice que... O en la portada del diario de hoy... Ya no les van a creer otra vez. Después de todo lo que han hecho, después de todo lo que han mentido, después de todo lo que han dicho, después de todo lo que no se han hecho, después de todos los impuestos que no han pagado, ahora resulta que ellos son los paladines de la justicia, de la verdad, de la transparencia, de la institucionalidad, de la democracia. No han creído en ninguna de esas cosas y nos lo han demostrado con hechos. Así que yo creo que es importante que el pueblo salvadoreño, no esos delincuentes de la Asamblea Legislativa, el pueblo salvadoreño sepa quién está trabajando, quiénes estamos trabajando por el pueblo y quiénes simplemente están en una campaña electoral burda que, si bien no les está sumando votos, creo que les está restando esa interpelación, etcétera, lo hacen porque ¿qué más pueden hacer? No los reciben a las comunidades, nadie les cree sus mensajes, solo les toca atacar al gobierno para tratar de empatar. Así que no se dejen engañar de los mismos de siempre, porque ellos van a hacer lo mismo de siempre. Y el que no lo crea, pues bueno, hay un dicho muy famoso en inglés y en español que dice: si me engañas a mí una vez, es mi culpa. Perdón, si me engañas a mí una vez, es tu culpa, porque me engañaste, ¿no? Pero si me engañas 2 veces, es mi culpa, porque entonces te creí, sabiendo que ya me habías engañado. Entonces ya nos engañaron, fue culpa de ellos. Pero si nos engañan de nuevo, va a ser culpa nuestra, por creerles de nuevo a los que nos engañaron. Así que ya sabemos quiénes nos engañaron una vez, fue culpa de ellos. Que nos robaran una vez, fue culpa de ellos. Que nos asesinaran a nuestro pueblo una vez, fue culpa de ellos. No permitamos que lo hagan 2 veces, porque eso va a ser culpa nuestra, por creerle a los que hicieron todo eso. Con el tema de las cifras son reales. No solo hay expedientes, están auditadas. Son varios laboratorios, no solo es uno. Quiero sumar 3 elementos para el que diga, bueno, el presidente puede decir eso, pero tal vez no es así. Ok, 3 elementos. Número 1, están auditadas por la Organización Panamericana de la Salud. Número 2, Abbott, la empresa que nos provee de los reactivos, ellos saben cuántas pruebas nos han dado, cuántas pruebas dan de negativo y positivo, está en el registro de las máquinas. No son máquinas que nosotros vamos a hacer para poderles cambiar el reporte. Y hay otra cosa que es también... hay 2 más. Una, ya se están haciendo pruebas, caras por cierto, pero se están haciendo en el sistema privado. ¿Y cómo manipulamos esas? Y ahora tenemos que sumar esas, es decir, las del gobierno más las del sistema privado. Y si nos mandan, hoy salieron 200 positivas en el privado, ¿cómo las ocultamos? El laboratorio privado va a decir, hey, mira, a mí me hicieron 200, el gobierno dice que 270, solo yo las pasé. O a mí me hicieron 160, entonces ¿cuánto estuvo el gobierno? 10. Es decir, no nos da margen, pues, porque hay ya en el privado cosas que no había antes. Y otra cosa que me parece importante es que las cosas se ven en la calle. Y yo les invitaría a los periodistas que vayan a los hospitales. Pregúntenle a cualquier enfermera, a cualquier trabajador de la salud, a cualquier médico, cualquier persona que esté trabajando en un hospital. Pregúntenle cómo están los hospitales, si están llenos, si están desbordados, si están entrando casos de COVID. Les van a decir, en todo el día no ha venido nadie. Alguien me puede decir, pero es que se quedan en la casa. Sí, claro, sí, la mayoría de gente se queda en la casa en el COVID, no en El Salvador, en el mundo. Es la minoría la que requiere atención hospitalaria. Pero ¿cómo estábamos en junio? Estábamos desbordados. Gracias al Hospital El Salvador logramos desaturar los hospitales. Pero ahora no solo están desaturados, casi no están llegando pacientes. Antes no dábamos abasto con el call center, la gente llamaba al 132 y pasaba llamando todo el día ocupado, de las miles de gente que llamaban diario. Hoy llaman, contestan, aló, si 132, sí, fíjese que me siento mal, bueno, le vamos a enviar los medicamentos, va una moto, le lleva los medicamentos a la casa para poder sostener esa logística porque no está desbordado. Y de nuevo, yo les quisiera, si alguien tiene dudas con las cifras,
se va a ver en los hospitales. Y si hay una subida, Dios no lo quiera, yo no entiendo cómo va a decir el presidente va a subir las cifras. No sé qué presidente en el mundo va a subir sus propias cifras, eso sería absurdo, es como que subieran, o sea, obviamente nosotros queremos bajar las cifras porque es mejor para el país, mejor para nuestro logro como gobierno en el tema sanitario y mejor para la economía de nuestro país. Pero bueno, si alguien piensa que podemos ser tan, no malos, sino tan tontos como para subir cifras, se va a ver en los hospitales. Si ustedes ven que las cifras del gobierno están subiendo así y de repente los hospitales están bajando de pacientes, entonces pues no pega, ¿no? Pero si ustedes se revisan los, ¿cuántos meses llevamos de pandemia? Desde marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses de pandemia. Si ustedes revisan cómo han subido las cifras del gobierno, han subido la gente llegando a los hospitales. Que no son todas, pero es un indicador. Y como han bajado las cifras del gobierno, han bajado la gente en la atención a los hospitales. Y eso no me lo pregunten a mí, pueden preguntárselo a la gente de los hospitales, que ustedes saben que no todos son partidarios del gobierno, es decir, la mayoría son partidarios de otros partidos, ingresaron en otros gobiernos al menos. Incluso pueden preguntar en los hospitales privados si han tenido una disminución en los últimos, digamos, 17 días de bajas. Preguntan los hospitales si en las últimas 2-3 semanas han tenido una reducción o han tenido un incremento de casos y les van a decir que hay una drástica reducción de casos. Yo le atribuyo esa reducción de casos al gran trabajo que está haciendo nuestro personal, por supuesto, a una responsabilidad no usual en el pueblo salvadoreño. Miren si ustedes mismos, todos tienen una mascarilla puesta. No todos, yo vi unos que estaban, sí, claro, pues no todos, pero es mucho más que en otros países. Hay una responsabilidad no antes vista en el pueblo salvadoreño. Dentro de lo que somos famosos por responsables, sí. Pero en este caso hemos sido más responsables que otros países. Y lo otro, como creyente en Dios, nosotros tuvimos el pico de contagios el día que tuvimos la cadena nacional. Yo terminé la cadena nacional, salí de la cadena, pues, teníamos una reunión en mi despacho, como a las 2 horas de terminar la cadena me llega el reporte de contagios del día y tenemos el número más alto de contagios en la historia de la pandemia. Yo dije, yo hasta me molesté no con Dios, pues, pero me molesté con la realidad. Dije, acabamos de terminar la pandemia y viene esto de regalo, ¿verdad? Y me tocó reportar. Después de la cadena positiva y todo, me tocó reportar lo que era. Y ahí está. Cualquiera puede revisar el domingo de la cadena. Que a mí no me hubiera gustado que subieran después de la cadena, ¿verdad? Pero subió. El día siguiente tuvimos el Día Nacional de la Oración. Desde ese día han estado bajando los resultados, los casos. 17 días continuos. Claro, Dios dice, el sabio del mal y se aparta. Si nosotros no nos apartamos del mal, tampoco Dios nos va a estar bajando las cifras si nosotros no ayudamos. Pero yo siento que Dios está llegando a nuestro país. Esta es una ayuda. Claro, viene el gobierno de Estados Unidos, pero antes no la recibíamos así. Si antes no teníamos esta cantidad en todo el sistema de salud. Estas cajitas que ustedes ven acá no estaban en todo el sistema de salud. Y aquí las tienen, aquí a mi izquierda, en Casa Presidencial. La isla pasajera va a tener un cuidados intensivos, por Dios. Si ustedes no ven la mano de Dios en todo esto, no sé. Pues entonces es la mano del embajador, la mano del gobierno de Estados Unidos, la mano del ministro de Salud, la mano de la directora del hospital, la mano de nuestros amigos, la mano de nuestros trabajadores de salud, la mano de todo lo que quieran, menos de los diputados, para ellos no me ayuda nada. Pero yo sigo de la mano de Dios en esto. Y como dije, el sabio del mal y se aparta, no lo dije yo, lo dice la palabra de Dios, el sabio del mal y se aparta. Sigamos cuidándonos, mascarilla, distancia, síntomas, monitorear los síntomas, quedarse en casa, poner cuidado, no salir si no es necesario, lavarse bien las manos, si no hay agua y jabón disponible, pues ahí está el alcohol gel, etcétera, etcétera, etcétera. Y primero Dios, vamos a salir de esta pandemia como hemos salido hasta ahorita, a pesar de los obstáculos, mejor que la mayoría de países del mundo y mejor que todos los países de la región. Gracias. La siguiente pregunta es para el